Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Qué alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Buenos días. Buenos días. Hoy la Iglesia hace memoria de San Pío X, Papa. Un Papa que, como el actual, en un determinado momento de la historia, quiso invitar a toda la Iglesia a ponerse más a tono con la condición de cuerpo de Cristo en la historia de la humanidad. Eso hay que hacerlo prácticamente todos los días. No es cuestión de que de papa en papa. No, esto es algo que la Iglesia no puede perder jamás de vista. Y al hacer memoria de San Pío X, le pedimos al Señor que también en este momento difícil de la historia nos ayude a enrutarnos decididamente a Él. Que Él sea el valor principal que nos guíe en esta búsqueda afanosa que hacemos. El Papa Francisco ha estado dedicando los últimos miércoles a unas catequesis sobre la conducta de los cristianos en la pospandemia. Y el obispo nos ha estado transmitiendo esas catequesis con el fin de que nosotros las divulguemos. Son muy interesantes y podemos confiar en que el Señor nos está hablando a través del Papa para invitarnos a lanzarnos hacia el futuro con confianza y sin temores. Por eso, unámonos una vez más en la oración, en este memorial del Señor Jesucristo resucitado de la muerte, y apropiémonos de todas las aspiraciones de la humanidad, de las alegrías y de los sufrimientos de la humanidad. Porque todo es nuestro, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Por eso, hagamos consciente nuestro propósito de abrazar a todos aquellos que se alegran con la vida, las parejas que reciben con alegría y con ilusión la noticia de la concepción de un hijo deseado y esperado. Las parejas que reciben con gozo y con gratitud el nacimiento de un hijo y se lo presentan al Señor como fruto del vientre bendito y al mismo tiempo en acción de gracias. Abrazamos igualmente a quienes celebran hoy su vida, sus cumpleaños. Igualmente abrazamos a quienes celebran un aniversario de matrimonio, por ejemplo. Hoy hay parejas que están cumpliendo años de casadas y conmemoran ese acontecimiento con gratitud
con alegría, bendiciendo a Dios porque siguen firmes en su propósito de compartir la vida, a pesar de las dificultades, por encima de ellas, porque los une un amor más grande. También queremos hacer nuestra la celebración de quienes se alegran por la recuperación de los enfermos, porque estamos celebrando la vida, el triunfo de la vida. Igualmente abrazamos, queriendo compartir la esperanza con aquellos que se esmeran por trabajar para crear un mundo mejor para otros. Los padres de familia en relación con sus hijos, los líderes sociales, las autoridades civiles, militares y de policía, los trabajadores del campo y de la ciudad, particularmente los profesionales de la salud, que nos han mostrado en este tiempo cuánta importancia tienen en la convivencia social. Queremos abrazarlos a todos en este empeño por construir un mundo mejor, un mundo más justo, más grato, más humano, más incluyente. Igualmente, abrazamos fraternalmente a quienes han quedado a un lado, como si fueran descartables, porque la organización social que tenemos no es suficientemente incluyente, no es suficientemente solidaria, y a veces puede mirar con cierta indiferencia que alguien se quede rezagado al borde del camino y continuar la marcha como si se pudiera prescindir de las personas. Así se sienten hermanos nuestros cuyos negocios se han venido a pique, cuyos trabajos, los puestos de trabajo, han sido declarados insubsistentes. Aquellos que sienten que sus condiciones de escasez y de penuria se han ensanchado y ahora tienen menos, mucho menos que antes. Los abrazamos fraternalmente con el propósito de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reincorporarlos a la convivencia social, para reintegrarlos, para incluirlos, para hacerles sentir que son parte de este proyecto en el cual estamos todos. También queremos abrazar a los que se sienten amenazados de muerte por la mano criminal o por la enfermedad. Queremos infundirles seguridad, serenidad, confianza. Queremos decirles que el Dios de la vida está por encima de la muerte y por lo tanto de la enfermedad. Del mismo modo abrazamos a quienes lloran a sus muertos. Continuamente estamos recibiendo noticias de personas que fallecieron por circunstancias diversas. Puede ser porque las fuerzas físicas ya no resistieron más y sobrevino la muerte por agotamiento. Pero también puede deberse a un accidente, a un homicidio,
no solamente a la enfermedad. A todos ellos los abrazamos y queremos ofrecerles el consuelo del Dios misericordioso y compasivo. A todos ellos queremos decirles una vez más que hemos creído en el Dios de la vida, el Padre que resucitó a Jesucristo de la muerte y que nos resucita también a nosotros. Por eso, sentimos que nuestros hermanos difuntos, los que se fueron, forman parte de la Asamblea Celeste junto al Padre. Ellos viven para Dios. Y en esa vida junto a Dios, se unen a nosotros para celebrar esta Eucaristía cantando el cántico de Dios y del Cordero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Agradezcámosle a Dios el testimonio de San Pío X y al mismo tiempo comprometámonos nosotros en la renovación de nuestra Iglesia, en poner a Cristo por encima de cualquier otra consideración, con el fin de que nosotros también nos renovemos en Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Padre, tú que para defensa de la fe católica e instauración de todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de celestial sabiduría y de fortaleza apostólica,
Concédenos, bondadoso, que dóciles a su instrucción y a sus ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se puso sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu, y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carnes, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu, y viviréis. Sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado. A la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos. Tenía encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: oráculo, conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente.
Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Colmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente tenemos otro texto del Evangelio que vamos a meditar en un domingo más adelante. Y como de costumbre, entonces dejamos la explicación detallada para cuando estemos todos juntos, y hoy nos fijamos más bien en la orientación de conjunto. Sin embargo, señalemos un hecho. Los saduceos, que es el partido de los sumos sacerdotes, y los fariseos, que es el partido sobre todo de los senadores del pueblo, que son los enemigos jurados de Jesús, se encuentran en una situación apurada. Los saduceos fueron con toda contra Jesús y Jesús los redujo al silencio, los dejó sin palabras. Lo que Jesús les dijo a los saduceos de alguna forma les convenía a los fariseos, pero de todas maneras Jesús sigue siendo considerado por ellos un enemigo peligroso. Así que ahora se van lanza en ristre
los fariseos. En el partido de los fariseos había unos letrados y especialistas en la ley, entonces se escogen a uno que es un legista, un experto en la ley, para ir a tentar a Jesús. Es ponerle una prueba, un tropiezo, para hacerlo caer. El experto en la ley se le presenta muy cauteloso, pero al mismo tiempo su cautela muestra su falsedad. Le pregunta maestro, y al llamarlo maestro está indicando que él quiere aprender de Jesús, pero en realidad no quiere aprender. Él quiere es como embobarlo con el título de maestro para que Jesús, dándose ínfulas de maestro, se equivoque. Eso es lo que pretende dándole ese título, porque su intención es ponerlo a prueba. Entonces, a partir de esa intención deducimos que ese es el sentido en que lo llama maestro. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Eso era una discusión que no tenía final. Había 635 mandamientos que habían sintetizado, si es que a eso se le puede llamar síntesis, los letrados. 635 mandamientos. Claro que esos mandamientos dispersos, sin un punto unificador, se convierten en una ética atomizada, como un vapor de mandamientos, donde no hay de qué agarrarse en firme. Sin embargo, había algunas opiniones, no faltaban las opiniones que declararan que lo más importante era el amor a Dios y al prójimo, pero no eran las voces más calificadas. La opinión más común es que el principal mandamiento de la ley que sintetizaba todo era la observancia del sábado. Aquí nos encontramos con una pregunta que entonces resulta un poquito comprometedora y capciosa. A ver, yo quisiera poner una comparación. Supónganse que se me presenta una señora con su hija que tiene varios tatuajes y entonces la señora me dice: padre, ¿usted qué opina de las personas que se hacen tatuajes? Obvio que la señora viene para que yo aplanche a la hija. Me está poniendo a prueba. No es consciente como el legista de que lo está haciendo, pero sí, porque en el fondo lo que quiere es que yo tercie a favor de ella, que no está de acuerdo con que la hija se tapice la piel. Pero esa no sería la pregunta apropiada, porque ponerlo a uno a opinar sobre una persona de manera que la descalifique, eso es una tentación. La idea sería: usted se tatuaría la piel. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Que en la Biblia dice tal cosa. Hombre, sí, en la Biblia dice esto y esto, pero eso es por esta y esta razón, y entonces esto hay que entenderlo de esta y esta forma. Y abrimos un espacio de diálogo donde la persona pueda ser, donde la persona pueda respirar. Pero aquí a Jesús tratan de acorralarlo. Y entonces preguntémonos una cosa: ¿cuál es el criterio que hay que seguir para determinar qué es lo más importante? Aquí se está hablando de la ley, por consiguiente,
la pregunta, y esto lo vamos a ver más claro ese domingo, la pregunta concierne a los judíos, no a los discípulos de Jesús y mucho menos a toda la humanidad. Se está hablando de la ley de Moisés y esto les concierne a quienes se rigen por la ley de Moisés. ¿Cuál es el criterio para determinar qué es lo más importante? Y entonces aquí tenemos dos opciones, el derecho o el deber. Si es el derecho, podríamos caer en una especie de autorreferencia, como dice el Papa Francisco, de un egocentrismo o una egolatría. Cuando nosotros solamente reivindicamos derechos, estamos solamente pensando en nosotros mismos. Pero si es el deber y solamente el deber, entonces caemos en otro extremo, que es lo que un pensador del siglo XVIII, que era ateo, llamaba la ética de esclavos. Es decir, lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, lo que me toca hacer. Y esto no nos permite un respiro de libertad, sino que nos crea una cantidad de imposiciones. Eso tampoco es lo ideal. ¿Qué hace Jesús? Jesús pone el asunto en la relación personal, no en la objetivación de la ley, la formulación de derechos o la formulación y exigencia de cumplimiento de deberes. Jesús plantea las cosas en términos de relación personal. Y en esa relación personal propone primero lo que la ley proponía de primero, la relación personal con Dios como absoluto, porque Él es el creador y el benefactor de la humanidad. Y ahí, al lado de ese absoluto, otro también igualmente absoluto, el hombre. La relación personal con el ser humano, que es semejante e igual. Semejante porque somos de la misma condición, iguales en dignidad, derechos y responsabilidades. Planteando las cosas así, entonces nos encontramos en otro horizonte. Ya no se trata de estar haciendo reclamos ni de estar insistiendo en obligaciones, sino en determinar un espacio de realización. Y esa realización se va a dar en la medida de la personalización de la relación. Una relación personal, cuanto más personal sea, tanta mayor posibilidad de realización le da a la persona. Y entonces lo más importante de la ley ya no es el cumplimiento de deberes, ni la ejecución de derechos, el goce de derechos, sino la realización de las personas. Desde esa perspectiva, Jesús pone a los fariseos a darse cuenta de que Dios no es el guardián de un orden establecido. Dios no es el que está con un garrote a ver quién se sale de la línea para darle. No. Dios es el creador, el que le da origen a la existencia humana y al mismo tiempo es el benefactor, el que quiere que esa realidad humana
llegue al colmo, a su plenitud. Y si eso es lo primero y fundamental de la ley, entonces ya tenemos relativizados los 635 mandamientos y puestos bajo un criterio unificador y rector. De lo que se trata entonces es que los distintos mandamientos dispersos que hay en la ley se ordenen a esa realidad, la realización de la persona como tal, según el designio del Dios creador y benefactor de la humanidad. Con ese criterio, nosotros podemos manejar nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales. Me dirán, ¿y los que no creen en Dios? Bueno, no importa. Como ellos conciban, lo importante es tener como criterio rector el bien de la humanidad, la realización de la persona humana, hasta donde les dé. Ya recuerdan lo que escuchábamos hace unos días, el hombre que era rico, pero que al mismo tiempo era indiferente ante la injusticia de los demás. Y Jesús le propone dos caminos. El uno desemboca en el otro. El primero es la ética de respetar la vida y los bienes del prójimo. Lo otro es poner la propia vida al servicio de la promoción humana de los demás. Nosotros hemos escogido el camino de Jesús y por eso la ley se nos queda chiquita. Para nosotros no basta la ley. El jovencito rico que se le acerca a Jesús siente que algo le hace falta, y cuando Jesús le propone para poder colmar esas ganas de ser más, le propone el seguimiento, él se marcha pesaroso porque tiene un gran apego a sus riquezas. ¿Cuáles son las riquezas que nosotros valoramos por encima de nuestras relaciones con los demás? No podemos valorar nada por encima del bien de los demás. A veces valoramos una ideología, un partido, unas cosas, unos bienes, unas tierras, un dinero. Cuando hacemos eso, perjudicamos nuestra propia causa, porque en cierta medida rebajamos nuestra estatura humana. Los valores que privilegiamos nos definen a nosotros mismos. Y el gran valor que Jesús quiere que nosotros pongamos en primer término es Dios, y junto a Él el ser humano. Junto con este vino, junto con
queridos hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Padre, recibe en tu bondad nuestros dones y concédenos que, dóciles a las enseñanzas de San Pío X, Papa, celebremos estos divinos misterios con dedicación sincera y los recibamos con fidelidad de corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Pío X y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu del Señor, que nos centra en lo fundamental, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Como saqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención sobre mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío X, te pedimos, Dios Padre nuestro, que por la virtud del banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día. Gracias, Padre.